con respecto a la objeción de que Jesucristo no vino a abolir, sino a dar cumplimiento a la ley. Vaya tema para fuerte, que lo encontramos usualmente con hermanitos esperados, para llamarlos de buena manera. Sí, claro, como el hijo pródigo esperando que vuelvan a casa. No vino a abolir la ley, sino a dar cumplimiento. Mateo 5, versos 17 y 18. Y cielo y tierra pasarán hasta que no se haya cumplido hasta la última tilde de la ley. Aclaremos esto. Jesús no está afirmando que toda ley del Antiguo Testamento se mantiene tal cual en el Nuevo. Jesús no está diciendo eso, que en el Nuevo se mantienen intocables las leyes de la Antigua Alianza. Eso no es lo que está diciendo. Pues, ¿para qué una nueva alianza si lo más importante de la antigua, el Decálogo, no puede ser corregido, sustituido por la nueva alianza? ¿Para qué una nueva alianza si lo más importante de la antigua, que es el Decálogo, no cesa, no queda sin efecto? ¿Para qué una nueva alianza entonces? Quienes afirman o mantienen que todos esos preceptos de la antigua alianza tienen que cumplirse hasta la última tilde en el Nuevo Testamento, ¿acaso no están negando la nueva alianza? ¿Acaso no es una afrenta hacia la nueva alianza? ¿Un deseo de imponer la antigua sobre la nueva? ¿No es acaso lo que está de por medio? Una nueva alianza que había sido anunciada y una nueva alianza que Cristo selló con su sangre. Eso, vamos a escucharlo. Jeremías 31, versos 31 al 34. Primero, ¿quién lo va a leer? Jeremías 31, versos 31 al 34. Lucas 22, versos 19 al 20. ¿Acaso esto que vamos a escuchar no es lo que están negando tales personas que dicen que Jesús no va a cambiar nada, ni la última tilde de las leyes antiguas? Escuchemos, Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. 31. Ajá. El Señor afirma: vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con tus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor que puso el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, que hace que el mar se agite y rujan sus olas, que tiene por nombre el Señor Todopoderoso, dice: si un día llegarán a fallar estas leyes que he establecido, ese día Israel dejaría de ser mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncio de una nueva alianza. Vamos con Lucas 22, verso 19 al 20.
También tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: Esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Sigue. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo: Este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. El que va a traicionarme... Quisiera que el texto lo leyésemos de otra traducción. Aquí aparece el término pacto. Lucas capítulo 22, versos 19 y 20. Después tomó el pan y dando gracias... Si quieren leer el 20, pasa el 20 de una vez. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa. Dijo: Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Alianza nueva, Sellada con mi sangre. sellada con su sangre. Es tan íntima a Jesucristo la nueva alianza que si le quitas la nueva alianza de Cristo no queda nada. Es tan íntimo a Él que viene a sellar la nueva alianza con sangre que de Él no queda nada. Levítico 17:11 y Hebreos 9:22. Notemos lo íntimo que es para Dios el sello. Y Salmo 55. Lo íntimo que es para Dios la alianza con el hombre mediante su sangre. Sellar esa alianza nueva mediante su sangre y no mediante la sangre de machos cabríos, de animales. Vamos con Levítico 17:11. Luego preparen por favor Hebreos 9:22 y Salmo 50 verso 5 creo que es. Vamos a empezar con Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y ahí viene, Y yo se la he dado para hacer expiación sobre el altar por sus vidas. Precioso, dice el Señor. Siendo que no se había encarnado, Espíritu le dice al hombre: la vida de todo ser viviente está en la sangre, y yo que era Espíritu, os la doy para que la lleves al altar en expiación por sus pecados. Ya Dios está prometiendo que se encarnará, que asumirá en pleno la humanidad para Él derramar su sangre y que esa sangre nosotros la llevásemos al altar para la remisión de nuestros pecados. ¿Por qué es necesario llevar al altar sangre para la remisión de nuestros pecados? Hebreos 9:22. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecado si no hay derramamiento de sangre. No hay perdón de los pecados sin derramamiento de sangre. ¿Cómo tenía que ser Dios para perdonar nuestros pecados si era Espíritu? Y solo lo podía hacer mediante derramamiento de sangre, hacerse hombre. Y así sellar esa alianza que sí hiciera lo que no podían hacer todas las leyes antiguas. Y el lenguaje profético, vamos al Salmo 50, verso 5. Reuní ante mí a mis adeptos, que sellaron mi alianza con sacrificios. Reunid ante mí, ahí dice adeptos, en otra traducción dice a mis fieles, que mediante un sacrificio sellaron mi alianza.
Es tan íntimo la alianza con Jesucristo, que si le quitas la nueva alianza de Jesucristo no queda nada. Gracias, hermano. Hago unas preguntas, hermanos. Algunas preguntas. Y como quisiera que estas preguntas, en lugar de hacérselas a ustedes, la pudiera hacer a quien anda diciendo que Jesucristo, en el pasaje de Mateo 5:19, cuando dice que no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a quienes andan diciendo que esas leyes del sábado, que esa ley de comidas impuras, que la ley de las circuncisiones, etcétera, etcétera, Jesús no las tocó, que él no las podía tocar, que tenían que mantenerse porque eran perpetuas, como diciendo Jesús, no las puedo tocar porque dice que son perpetuas. Una pregunta, ¿acaso eso no trae así como escondido, como solapado, así como las tinieblas? ¿Acaso eso no trae la negación del Mesías? Quien pretenda mantener el cuerpo legal de la antigua alianza no está negando la nueva, y quien niega la nueva alianza, ¿a quién está negando? A Jesucristo. Claro. Si le quitas a Jesucristo la nueva alianza, ¿qué queda de él? No queda nada. Y nos quedamos nosotros sin salvación. Porque esas alianzas y salvación es donde está la prenda de nuestra salvación. ¿De qué sirve? ¿Qué clase de Mesías es aquel que no puede cambiar o dejar sin efecto una ley que exactamente preparaba su venida, que hablaba de él? ¿Qué clase de Mesías es aquel que no pueda corregir la ley? ¿Qué clase de Mesías es él? En Hebreos 8:13, se dice que esa ley antigua era anticuada. ¿Qué clase de Mesías es el que no pueda poner al día una ley anticuada? Hebreos 8:13, no lo digo yo, de que la ley esa que tanto defienden algunos protestantes, de que la ley es anticuada, no lo digo yo. Vamos a la Biblia. ¿Quién lo tiene? Hebreos. Anticuada, la ley. Cuando Dios habla de una nueva alianza, es porque ha declarado vieja a la primera. Y a lo... ¿Cómo es la vieja? ¿Vieron la primera? Vieja. La ley. Vieja. Ahí dice vieja. Pero en otra traducción, ¿qué va a encontrar? Anticuada. Aquí lo dice, y a lo que está viejo y anticuado. Ahí sí, vuelvo a leer, entonces, va bien. Entonces, cuando Dios habla de una nueva alianza, es porque lo ha declarado vieja a la primera, y a lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. Y ahí sí termina. Y hay que añadirle otro adjetivo, aparte de ley vieja y anticuada, inútil. Romanos 3:20 y Gálatas 3:11. Ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Palabra de Dios. Por la ley nadie es justificado, es inútil. Nadie se puede salvar con esa ley. Y lo mismo, no hace falta que lo busquemos porque ya hace ratico lo leímos, de Gálatas 3, verso 11. ¿Cómo se debe interpretar entonces esas palabras de Mateo capítulo 5, versos 17? Escuchemos de nuevo el texto. ¿Cómo se ha de interpretar esas palabras de Jesús?
Porque esto está todavía sin atender, ahí está pendiente todavía. ¿Qué quiere decir el texto? Mateo capítulo 5, verso 17 y 18. ¿Qué es lo que quiere decir ese texto? No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Ahí lo tengo. Lo que allí estamos leyendo lo vamos a entender es en el paralelo. Cuando un texto bíblico no lo logra entender, es necesario acudir al contexto. En el propio capítulo o en otro lugar de la Biblia donde haya una concordancia o un texto paralelo. Y entonces salimos de un nudo, una especie de nudo bíblico. Cosas que no la explica el propio texto, uno las puede entender en otro texto del mismo libro. En este caso nos dirigimos a Lucas 16, verso 17. Agradezco que antes de leer Lucas, nos leas el verso 18 de Mateo, el que sigue. Ajá. Lea completo. Okay. Mateo 5. Mateo 5 Y leo hasta 17 y 18, y que alguien enseguida nos lea el texto de Lucas para que ustedes noten que es un paralelo uno con otro. Lucas, verso ¿Lo tienes, Lucas? Capítulo 16, verso 17. Ok, entonces repito Mateo 5, 17 y 18. Así, Dice, los dos versículos. no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. La ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios, y todos emplean la violencia frente a él. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen que no caiga un ápice de la ley. Palabra del Señor. Te alabamos. Ven el paralelo. En Mateo 5, 18, léelo y tú lees el último fragmento. Jesús dice, pasarán cielo y tierra. No, Mateo 5, 18. Pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Ahora es de la segunda parte de Lucas. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen que no caiga un ápice de la ley. ¿Notaron el paralelo? Lucas nos va a ayudar a entender lo que nos dice el Señor en Mateo. Y se refiere a lo que aparece antes. La ley. Antes dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios, y todos emplean la violencia frente a él. ¿Entran a la violencia? Sí, emplean la violencia frente a él, es decir, a Juan. Para entrar, Violentan a Juan. no violentan a Juan. Oh, cuidado. Aquí. A Juan no lo violentan. A partir de ahí, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Ajá. Estamos hablando de Juan el Bautista. Sigue. Sí, claro. A partir de ahí, comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. Allí tenemos a Jesucristo. Sigue. Ajá. Y todos emplean la violencia frente a él. Frente a Juan. No frente a él. A partir de Juan se anuncia la buena nueva, el evangelio, la nueva alianza, y para entrar en la buena nueva, en el reino, se tiene que emplear la violencia. ¿En qué sentido? Porque tendrá que ver de frente con los que se resisten a dejar la antigua. La violencia interior de tener que renunciar a lo que tenía establecido, a lo que quería,
como el Pablo que era ferviente, celoso de la ley antigua, y él se hace violencia a sí mismo para darle muerte a lo que él antes estaba aferrado. Es la actitud de aquel anciano, ¿cómo se llamaba él? Que levanta al niño, dice, cante Simeón, ¿no? Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Es el hombre que está dejando lo antiguo para asumir lo nuevo. Ahí Simeón está representando todo el pueblo de Israel y toda la antigua alianza, abrazando la nueva. Abrazando la nueva. Lo que Lucas dice en este pasaje, que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, tienen que cumplirse hasta lo último. Nos está explicando lo que Mateo dice ya de que Jesús no vino a abolir la ley. Está refiriéndose a que todo lo dicho por la ley y por los profetas, todo lo dicho por ellos, llega hasta Juan. ¿Qué significa? Llegan hasta Jesús. Todo lo dicho por ellos llega hasta Jesús. Significa que en Jesús, en su persona, se tenía que cumplir todo lo dicho por la ley y los profetas. Se tenían que cumplir en la persona de Jesús todo lo anunciado antiguamente. En él no podía quedarse ni un tilde de una letra sin cumplirse. Él venía a cumplir todas las escrituras. A eso es que se refiere. Ahora sí captamos. Y por eso dice, y hasta Juan llega la ley de los profetas, y de ahí empieza la nueva, la buena nueva. Y para entrar en esa buena nueva hay que hacer como un acto de violencia, romper con lo anterior para nacer de nuevo. Nacer de nuevo, lo que le dice el Señor a Nicodemo, ¿no? Nacer otra vez. Solo vemos también en Mateo 11:13, veamos. Mateo 11:13. 11. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino Juan. Hasta Juan, porque después de Juan viene la buena nueva, Jesús. También las palabras de Jesús, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, le encontré otro significado y muy lindo, muy hermoso. Se lo adelanto porque es precioso, precioso, y está muy relacionado con algo que acabamos de celebrar hace poquito, y que está incluido en la predicación de las 7 palabras. Está muy íntimo ese momento tan profundo para todo cristiano. ¿Qué significa esa palabra de Jesús? No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Escuchemos el texto completo para que atrapemos esas palabras santas y preciosas cuando es leer todo y no solamente una parte del texto. Vamos a leer otra vez Mateo 5, versos 17. Mateo 5, 17. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Ahí dice su valor, pero recuerden que en otro pasaje dice, sino a darle cumplimiento. Él no puede venir a abolir una ley que exactamente hablaba de él. Exactamente, él tiene que darle validez a esa ley que viene hablando de él. Por supuesto que no podía abolir algo que era santo y profético, claro, pero se nos olvida que dijo, él ha venido a darle cumplimiento. Se refiere a su obra de justicia.
Dice, he venido a darle cumplimiento a lo que los profetas y la ley anunciaban. ¿Qué anunciaban? La redención, la obra de justicia, la salvación. Eso era lo que anunciaban, y a eso Jesús venía a darle cumplimiento. A eso vino Cristo, y no a mantener leyes judías. Que triste y bajo es considerar a Jesús así, de que él haya venido a mantener leyes. A eso no vino Jesús. Él vino a traernos la redención, a darle cumplimiento a ello. Y no podía mantener aquellas leyes porque no podían salvar. No podían. Vamos a Gálatas capítulo 2, 21. Veamos. Y alguien que nos prepare aquí y nos lea Hebreos capítulo 10, verso 8 al 12. Gálatas 2, 21 y Hebreos 10, del 8 al 12. Si por la ley se obtuviera la justicia, habría muerto en vano Cristo. Palabra de Dios. Si por la ley del sábado se obtuviese la justicia y la redención, ¿para qué la muerte de Jesús en la cruz? Si por la ley del diezmo, si por la ley de las comidas impuras, si por la ley que usted busque del Antiguo Testamento, se hubiese obtenido la salvación, la redención, la muerte de Cristo habría sido en vano. Queda en entredicho si es un discípulo de Jesús quien se sujeta a una ley que no podía salvar y hace creer que con ella creo que es en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 o 15 en el verso 1, donde aquellos cristianos de origen judío le estaban diciendo a los cristianos bautizados, si no se circuncidan, no se van a poder salvar. ¿Creen que la salvación iba a venir por las leyes de la antigua alianza? 1. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme a la costumbre mosaica, no pueden salvarse. ¡Ay! Palabra de Dios. Es como si se dijera, que lo escuché esta semana de una señora que dice que es pastora, sí, lo vi en un video de TikTok, que si no pagaba el diezmo no se podía salvar. En serio, que persona que no le entregara al pastor el diezmo no podía entrar en el reino de los cielos. Es mío, ese diezmo es mío, decía ella. Es como el otro creyendo, el adventista creyendo que si no guarda el sábado no se va a salvar. A ver, chicha o limonada, o la ley o Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 17, decídese, o Jesucristo o la ley. ¿Usted es seguidor de quién? De Jesucristo. Porque el chivo que se devuelve. ¿Quiénes son los que se desnucan a buscar la salvación en leyes del Antiguo Testamento? Los hermanos esperados, por llamarlo bonito, ¿ve? Vamos, Juan 1:17. No, Juan, no, lee ese, sí, lee que está pendiente. ¿Y quién nos prepara? Juan 1:17. Ok. Hebreos 10:8. Está pendiente Hebreos 10:8. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios, ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Ajá. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios
al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Palabra de Dios. Señor. Y el de Juan 1:17. Micrófono allá, por favor. Bueno, todas las Biblias tienen su cosita. Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La ley fue dada por medio de Moisés. En cambio, La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. la gracia y la verdad. Entonces, cuando uno va por Jesucristo a buscar la gracia y la verdad, va a encontrar que eligió 12 apóstoles, que él no andaba solo. Y que esos 12 apóstoles, para que entre ellos no se fuesen a enredar, los dejó ordenados, les dio una organización, uno a la cabeza. Y que lo que él estableció fue a ellos que se lo confió, a esos 12 apóstoles. A esos 12 apóstoles les confió lo que dice, la verdad y la gracia. Les confió la verdad, la sana doctrina. Les confió la gracia, los sacramentos. La verdad, la sana doctrina, el depósito de la fe. Y por la gracia, los sacramentos. Vayan y bauticen, ahí tienes uno. Tomad y comed todos de él, tomad y bebed. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22:19. Ahí tiene el otro, la Eucaristía. Si no comen eso, no tienen vida eterna. Esa es la gracia. Antes eso no lo había en el Antiguo Testamento. Después de resucitar, cosa que ya había preparado en la última cena, cuando le hizo el lavatorio de los pies a los discípulos, cuando le dijo, ustedes ya están limpios. El que se ha lavado completo no necesita limpiarse una parte. Él quería limpiarlos. Ustedes están limpios. No se refería al sucio de tierra, de sudor, se refería al pecado. Ustedes ya están limpios. Usted necesita sino lavarse una parte. Y Pedro dice, pues así lávame completo. Jesús le dice a Pedro, lo que estoy haciendo ahorita no lo entiendes, lo vas a entender después, Pedro. Después voy a instituir un sacramento con el que van a ser lavados. Lo que yo lo hago ahora con ustedes, el lavatorio de los pies, ustedes lo tienen que hacer con los demás. Y lo celebramos el domingo, ayer, hace 8 días, de la misericordia. Se presentó en medio de ellos, la paz esté con ustedes. Primero tenía que reconciliarlos a ellos porque lo habían abandonado. Luego que los reconcilia, 3 veces, la paz esté con ustedes, para que caigan en cuenta, ya pasó la página, yo todo lo malo pasó, ya. Ahora, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Vayan a todas partes, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, como diciendo, a quienes ustedes les laven los pies, les quedarán perdonados. A quienes les retengan los pecados, les quedarán sin perdonar. El sacramento de la confesión en los medios de la gracia. No lo dejó así en un papel escrito, en la calle botado por allí, o por ósmosis. No, se lo entregó a sus 12 apóstoles. Y ahí entonces dependemos para la salvación. En Juan 19:30 vamos a encontrar a qué se refirió Jesucristo cuando dijo, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Ahí esto yo digo que es lo más hermoso quizás de toda esta enseñanza de esta tarde. Lo más hermoso, lo más lindo y hermoso. ¿A qué se refería Jesús? He venido a darle cumplimiento. No he venido a abolir. ¿Cómo voy a abolir lo que habla de mí? ¿Cómo voy a anular lo que me profetizó, lo que hablaba de mí, lo que yo mismo inspiré? ¿Cómo lo voy a suprimir? Como diciendo, lo que esos profetas y lo que esos libros sagrados dijeron, yo lo inspiré. ¿Cómo voy a suprimir lo que yo mismo inspiré? No, que eso era para preparar mi venida. Escuchemos, ¿a qué se refería con eso de he venido a darle cumplimiento? Escuchemos, Juan 19:30. Cuando tomó Jesús el vinagre,
dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Qué bello, ¿no? Todo está cumplido. La redención, a lo que él venía, todo tenía que cumplirse. Todo se tenía que dar. Y inclinando la cabeza, expiró. Muchos no entendían aquello y por eso los discípulos de Maús iban así, cabizbajos. A ellos les explicó todo lo que las escrituras decían sobre él, Moisés y los profetas. Vamos a Lucas 24, verso 27. Lucas 24, 27. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Palabra del Señor. Acuérdense de este bello pasaje. Siempre al explicarle a alguien a qué se refiere Jesús cuando dice, no vengo a suprimir la ley, sino a darle cumplimiento. Acuérdense de esto. Cómo le fue explicando a los discípulos de Maús que todo lo que decían la ley y los profetas sobre él se tenía que cumplir, que él tenía que morir para darse la obra de la redención. Y digan entonces, bendita la muerte de quien nos trajo la redención, bendito sea el Señor. Algún compartir, no sé, sería bueno destapar lo que hay en el corazón, que puede ser para edificación de los hermanos. Si alguien quiere decir, mira Padre, esto de hoy me suscitó esto, quisiera compartirlo, me provocó esto. Esas son cosas bonitas que no hay que guardarlas. Invito pues, quien desee compartir lo que esta enseñanza le suscitó, que lo haga, levanta la mano desde el sitio donde está y le pasamos el micrófono y se nos acerca ya para que puedan compartirlo. Acércalo bien, hermana. Acércalo bien. En esta enseñanza, a mí me pasó que es como cuando tú llegas a una habitación que está medianamente clara. Y tú enciendes la luz y está todo clarito. ¿Me explico? Ajá. O sea, está más claro. Ya sé cómo defenderme ante esa gente que llega y quieren apichorrear a uno con la palabra. Y a veces uno se agarra de dónde sale aquí para allá. Yo tenía la confusión porque no sabía cuando dependía una lectura de otra o cuando era similar y aclaraba. Ajá. Ahora sí. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Le parece si cada intervención, porque esto es momento de oración, porque están saliendo los frutos, si cada compartir lo respondemos cantando, te damos gracias Señor, te damos gracias Señor. Vamos a orar, a convertir en acción de gracias los frutos de esta enseñanza. ¿Cómo te llamas tú? Amelia. Por el compartir de Amelia, vamos a cantar. Te damos gracias Señor, te damos gracias Señor. ¿Quién le quiere seguir? No te guardes lo que es un tesoro de bien para los demás. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Yo quiero dar gracias a Dios y a usted. A Dios por permitirme estar aquí, porque yo estaba trabajando y llegué un poquito tarde. Y a usted por darnos más conocimiento de la palabra que día a día escuchamos, pero que aún todavía tenemos dudas y no comprendemos, pero que cada día vamos aprendiendo, y eso es gracias a ustedes, los sacerdotes. Que Dios los bendiga y muchas gracias por estar aquí. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Buenas tardes.
Bueno, hermanos, realmente creo que es un privilegio para Ciudad Bolívar que desde la arquidiócesis se nos permita tener hospitalitos de la fe entre nosotros. Creo que todos los que estamos aquí estamos apostando a caminar con Jesús, a profundizar y a conocer cada día un poquito más para permanecer firmes. Y en este tiempo de Pascua, yo les sigo invitando que continuemos con esta alegría, ya que hemos entrado en la tercera semana, donde en realidad Cristo tenemos por convicción de fe, por lo que conocemos y por lo que hemos vivido, por las diferentes adversidades, alegrías, momentos buenos, a veces no tan buenos, que Cristo está al lado de nosotros y que por el conocimiento de la palabra sabemos que en verdad resucitó. Muchas gracias a usted y a los que han preparado este tipo de actividad para nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor.